Hola amada iglesia, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo maravilloso de Iglesia en Casa. Nos tomamos un pequeño receso, pero ya una vez más les agradezco el tener la oportunidad de entrar a sus hogares a través de este medio, de esta bendición, llevando un corto mensaje, pero sé que es de gran edificación para toda la familia. Hoy estamos utilizando otro medio, otra plataforma distinta, tenemos un poco más de tiempo, no tenemos dificultad del corte como lo teníamos en la plataforma anterior. De igual manera también ustedes pueden utilizar el chat que se encuentra aquí a la derecha de su pantalla. Van a estar recibiendo el mensaje y ustedes pueden escribir. Ya no podemos nosotros en este momento saber quiénes están ingresando a la reunión, entonces yo los invito para que pongan un mensajito, un saludo para saber quiénes están presentes en este momento. Oro y bendigo sus vidas. Muchas gracias por tener esa disposición para escuchar este mensaje, esta palabra. Yo los invito entonces para que, sin más preámbulos, pues vayamos a la palabra de Dios y los invito para que vaya a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4, del 4 al 10. Nosotros estamos viendo un pequeño ciclo acerca de las necesidades fundamentales del ser humano. Y hoy vamos a ver la del significado, el significado. Váyase a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10 y escúcheme lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y el que lo cree dice amén y amén. Gloria a Dios. A lo largo de estas reuniones, como le decía ahora, de Iglesia en Casa, hemos visto que las personas buscan satisfacer las necesidades básicas y fundamentales de su vida. Hace algunas semanas atrás vimos 3 de ellas, que fueron la aceptación, la identidad y la seguridad. Hoy veremos la cuarta y última de este pequeño ciclo, como les decía, que es el significado. Y cuando yo les hablo del significado, me refiero al sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de nuestra vida? Mire que en el mundo, con todos sus recursos, con todos sus estamentos, con todas sus instituciones, el mundo nos manda a buscar el sentido de la vida en las obras que hacemos, en las cosas materiales, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Todas las actividades del mundo buscan un significado, buscan un sentido. Y de ahí que nosotros podemos observar, por ejemplo, diferentes fiestas, diferentes acciones que se inventa el mundo, como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Abuelos que escuché en estos días, hasta el Día del Perrito, el comienzo de año, el fin de año, el medio año, el Día del Amor y la Amistad, el día que sale el sol, el día que sale la luna. Absolutamente todas esas fiestas lo que buscan es tener un medio para darle sentido a las cosas que hace el hombre, que hace el ser humano. Todo tiene un pretexto para vender y lo hace dándole un sentido o buscándole un sentido a las cosas, buscándole un sentido a las fiestas, etc. Y por eso se convierte en un ciclo interminable de acciones, mes tras mes, año tras año, que supuestamente todas esas acciones le dan sentido a la vida pues hasta que se muere. Pues ese es el error más grande, de que nuestra vida gire
en torno a actividades o acciones o cosas materiales, pues yo diría que serían unas vidas muy desperdiciadas, porque ninguna de las actividades que nosotros podamos hacer en el mundo puede dar al corazón la satisfacción que nuestro propio corazón desea. El propósito del mundo es satisfacer necesidades físicas y emocionales. Eso es lo que busca el mundo. Y no ve lo importante que es que los seres humanos somos seres espirituales. Al mundo no le interesa la espiritualidad. Por eso usted puede ver que se preocupan más por un animal, se preocupan más por una cosa que por una persona. Y lo hemos visto que lastimosamente uno queda como asustado, queda como sorprendido al ver que las personas se preocupan por cosas superficiales, por cuestiones que, si bien es cierto, nos debemos preocupar, por supuesto, como son los animales, como es la naturaleza, pero eso no quiere decir que no nos preocupemos por los seres humanos, y a veces hacen más escándalo por este tipo de cosas que por la vida de un niño o la vida de una persona que se haya desaparecido o algo así. El verdadero significado de la vida lo encontramos en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde comenzamos nosotros a valorar el sentido de nuestra vida. Sin Jesús nuestra vida es superficial, sin Jesús nuestra vida es superflua. Y Él, cuando comenzamos a tener esa relación con Él, es que comenzamos a darle un sentido a lo que hacemos, a lo que hemos dejado de hacer y aquello que Él nos está llamando que lo hagamos. Ahí despierta. En nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo se despierta ese significado espiritual de la vida que fundamenta lo material y lo emocional, porque lo material y lo emocional es necesario. Nosotros estamos en esta tierra y en esta tierra nos tenemos que desenvolver con cosas materiales y nos tenemos que desenvolver con cosas emocionales. Y tenemos que nosotros buscar los recursos y los medios y todas las cosas necesarias para, como en este caso, poder hacer una transmisión. Pues toda una cantidad de cosas materiales que se requieren, recursos que se requieren y que Dios permite que nosotros usemos para un propósito determinado. Es cierto, amada iglesia, que todos queremos sobresalir y tener éxito en la vida. Todos, absolutamente todos. Pero debemos ir más allá de lo temporal, porque el éxito es temporal, porque la situación es lo que nosotros conseguimos, esas alegrías y esas felicidades que nos dan el que consigamos una serie de cosas en este mundo, pues son temporales. Y debemos nosotros más bien comenzar a descubrir el por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y esto lo digo porque muchas veces nosotros o las personas hacen cosas pero no saben por qué están haciendo. Están trabajando y no saben por qué están trabajando. Y si uno les pregunta por qué trabajas, pues porque tengo que comer, porque tengo que mantener una familia, porque tengo unos hijos en el colegio, en la universidad, porque tengo que trabajar para adquirir ropa para vestir a mis hijos, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que no somos solo materia, somos espíritu y que somos diseñados, estamos diseñados por Dios para la eternidad. De ahí la importancia del significado o del propósito de la vida. Recordemos que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos convertimos a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo significado tiene una nueva visión. Y esa nueva visión nos llena a nosotros de esperanza, tiene una nueva esperanza. Ya nuestra esperanza no está puesta en las cosas materiales, sino en las cosas eternas. Pero lastimosamente, muchas personas, en lugar de sentir gozo ya en su relación con Cristo, en lugar de sentir alegría al tener esa visión nueva, al tener esa bendita esperanza, pues las personas siguen sintiendo tristeza, siguen sintiendo cargas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que un cristiano que ha recibido a Cristo y que debería tener gozo en su corazón, debería tener alegría en su corazón, de que ese corazón debería respirar la bendita esperanza de que las dificultades y los problemas van a pasar, pero que van a llegar momentos más hermosos, más maravillosos, y vamos nosotros a llegar al reino de los cielos con toda esa bendición maravillosa de las promesas de Dios? ¿Por qué la gente sigue con tristeza, siguen con cargas? Porque realmente no saben para dónde van. No saben lo que están haciendo, no le encuentran sentido a lo que están haciendo. Creen
que son simplemente un accidente, un avatar de la vida, y por eso están viviendo. Y nosotros, lo primero que después de Cristo, después de recibir a Cristo en nuestro corazón, lo primero que nosotros debemos quitarnos de la mente es que nosotros no somos un error, nosotros no somos un infortunio de la vida. Nosotros fuimos diseñados por la mente de Dios. Usted recuerda que el domingo yo les decía, nosotros fuimos creados con un propósito grande, con un propósito maravilloso, que lo que tenemos que hacer es descubrir ese propósito en nuestra relación con Dios, porque Él nos planificó y nos planificó para cosas grandes, para cosas maravillosas. En Primera de Crónicas, yo le invito para que vaya un momentico allá, Primera de Crónicas, en el capítulo 28, nos dice que nosotros fuimos edificados, que nos eligió para hacer una edificación. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Estas son unas palabras que Dios le está hablando a David y Dios le está hablando a Salomón. Pero cuando nosotros entendemos ahora en Cristo Jesús que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que ya la palabra de Dios dice que Él no habita en templos, que Él no habita en templos construidos por hombres, sino que Él habita en nosotros y que nosotros somos ese templo, pues podemos nosotros perfectamente entender que Él nos ha elegido para edificar nuestra vida. Nos ha elegido para hacer cosas grandes. Y eso es lo que tú tienes que tener en tu mente, en tu corazón, que Dios te ha llamado para que hagas unas tareas maravillosas en la edificación de tu vida, en la edificación de tu familia. Ese es el templo maravilloso, en la edificación de tu empresa, en la edificación de tu iglesia. Recuerde usted la palabra del domingo. El domingo nos decía que el significado de ser cristiano está en el dar. ¿Y dar qué es? Edificar, es construir. Eso da pasión, eso le da un sentido a la vida. Pero cuando nosotros nos quedamos quietos, cuando nosotros nos quedamos pensando en el dolor de las experiencias, porque han pasado por una tragedia, porque tuvieron dificultades con su trabajo, porque no han conseguido trabajo, porque las finanzas están fallando, por tantas situaciones y circunstancias de la vida, pues y nos quedamos quietos y nos quedamos simplemente rumiando el problema. Entre más tú rumies el problema no se va a solucionar. La tragedia no se va a solucionar. Lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió. La situación no se va a solucionar. Pues en la medida en que nos quedamos nosotros quietos y simplemente pensando, amargándonos, pues el corazón se va arrugando cada vez más. Y obvio, se va llenando de amargura y lo que se pierde es el sentido de la vida. Porque muchas veces nos ha pasado, yo creo que todos hemos pasado por esos momentos de desánimo, difíciles por X o Y circunstancia, en el cual vemos que la vida perdió el sentido. Decimos, ¿para qué vivir? ¿Yo para qué? ¿Ya para qué? Ya esto fue el colmo de la situación, yo ya no le encuentro sentido, yo ya no quiero salir, ya no quiero comer, ya no quiero salir, si hace sol no me gusta, si llueve tampoco, etc. El llamado que nos hace el Señor, por eso el llamado que nos hace el Señor en Isaías es contundente. En Isaías, yo lo invito para que vaya a Isaías en el capítulo 43, Isaías 43, en el versículo 18, escuche lo que dice la palabra de Dios. Olviden las cosas de antaño. Isaías 43, 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Ya no vivan en el pasado. Ya no sigan rumiando las circunstancias que ya pasaron, ya pasó. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada con lo que ya pasó. Nosotros sí podemos hacer con las cosas que van a suceder. Con las cosas que están sucediendo en este momento sí podemos nosotros hacer algo, sí podemos nosotros decir, pues hombre, yo voy a hacer esto, voy a hacer. Entonces cobra sentido, la acción cobra sentido, porque quiero cambiar el rumbo de esta situación, porque quiero tener un futuro mejor, etcétera, etcétera. Entonces yo sí lo puedo cambiar, con la ayuda de Dios puedo cambiar el presente y el futuro, pero el pasado yo no lo puedo cambiar. Por eso el Señor nos dice, olvida ya el pasado.
olvide el pasado, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Es que muchas veces, iglesia, Dios, si yo siempre lo he manifestado, que Dios está actuando permanentemente, todo el tiempo, todos los días está actuando con nosotros, pero somos nosotros los que no vemos el actuar de Dios. Dios se está moviendo, Dios ya está obrando con esa situación, Dios quiere sacarte de esa situación, Dios quiere sacarte de ese desánimo, Dios quiere darte un sentido, un significado a lo que tú estás haciendo, al proyecto que tú tienes, quiere darte pasión y todo. Él ya está trabajando, dice, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Pues claro, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si seguimos nosotros pensando y rumiando en la amargura del problema pasado? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Iglesia, es un llamado contundente, no vivir en el pasado, pero sí lo que hay que hacer es que aprender del pasado, aprender de esas experiencias, aprender de esas situaciones. Y listo, ¿y ahora qué? Yo ya aprendí, eso no lo vuelvo a hacer, eso no debía haber hecho. Corrijo las cosas y avanzo, y sigo avanzando. Las oportunidades y el triunfo, el éxito y la victoria está en el futuro, no está en el pasado. Así tú puedes darte cuenta que de la manera como tú ves la vida, por eso Dios nos invita a nosotros a tener una visión, a tener una perspectiva, a tener una actitud, una nueva actitud frente a la vida. Porque de la manera como tú veas la vida, así va a ser tu vida. Si tú ves tu vida como una tragedia, pues tu vida va a ser una tragedia. Si tú crees que tu vida es una amargura, pues así va a ser tu vida, llena de amargura. Dios quiere que tú tengas lo mejor y Él te reta. Él te reta para hacer grandes cosas. Estamos diseñados para hacer grandes cosas. Y por eso tenemos que mirar los problemas, las dificultades, las circunstancias que nos pasan alrededor, debemos verlas como pruebas de carácter, porque el Señor quiere fortalecernos en el carácter, el Señor quiere fortalecernos en la fe. A veces no entendemos lo que nos pasa, a veces no aceptamos lo que nos ocurre, no comprendemos lo que ha pasado, pero el Señor nos dice, ten fe, yo tengo el control, y nosotros lo que debemos hacer es confiar en Él, Él tiene el control. Entonces esa prueba es una prueba de fe, es una prueba de obediencia, es una prueba de amor, es una prueba de integridad, es una prueba de progreso, de avance, de triunfo, ¿sí? Pero en cambio, cuando nosotros decidimos construir, cuando nosotros decidimos tomar nuestra vida y edificarla, pues tu vida empieza a resplandecer, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a hacer cosas maravillosas, espectaculares. Pues hay que hacerlo. Esto es así, ¿por qué? Porque Cristo es quien da el significado a nuestra vida, iglesia. Nuestra vida resplandece porque Él es el que le da sentido, Él es el que le da significado a nuestra vida, Él es el constructor. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la piedra angular de todo lo que hacemos. Él está en absolutamente todo lo que construimos. La vida de Cristo tiene un gran significado para los cristianos, para nosotros, para el mundo entero, aun cuando no lo reconozcan. Pero para nosotros tiene un significado grandísimo, la vida de Cristo. ¿Y por cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado de la vida de Cristo? Es que Él dio su vida por los demás. Él dio su vida por nosotros. Entonces, el significado del sacrificio de Cristo, el significado de su ministerio, de su obra, de su propósito, tiene un sentido para Él y para nosotros grandísimo. Por eso nuestra vida cobra significado en Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. Lo invito para que vaya a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 36. Lo que yo no sé, yo me imagino que ustedes están escuchando, mientras yo voy buscando Romanos, ustedes están escuchando un ruidito por allí. No sé si en Cali está lloviendo, pero aquí empezó a llover. Como cosa rara, todos los días con esta agüita, pero la bendecimos, se requiere, se necesita, pero también le pedimos al Señor que pase pronto todas estas situaciones. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él.
A Él sea la gloria por siempre. Amada iglesia, glorificamos a Dios cuando lo adoramos con un nuevo estilo de vida. ¿Y qué es ese nuevo estilo de vida? Cuando nuestra vida tiene sentido, cuando nuestra vida tiene significado, cuando amamos y nos preocupamos por su obra, por la obra que Cristo Jesús empezó. Y Él empezó una obra hace más de 2000 años. Cientos, miles y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad después de Cristo que se han sumado, que se han convertido en co-constructores de la obra que empezó nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él lo manifiesta en su palabra, que la obra que empezó en nosotros, Él la va a concluir, Él la va a terminar con la segunda venida. De la misma forma, nosotros somos esos recursos valiosos en las manos de Dios para continuar esa obra. Y esa obra nosotros la hacemos cada vez que nosotros ayudamos a los demás, cada vez que nosotros nos preocupamos por los demás, cada día cuando nos vamos nosotros más semejando a Cristo, cuando servimos, cuando ayudamos a los demás, cuando testificamos de Cristo a los demás. Iglesia, este es un llamado a morir a las cosas naturales, a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, y un vivir para Cristo. La vida en el mundo tiene significado por lo que se tiene. ¿Sí? La vida tiene en el mundo única y exclusivamente, las personas valen por lo que tienen, por lo que tienen. ¿Qué tienes tú? Tienes una casa, tienes un carro, tienes un empleo, tienes fama, tienes esto. Es lo que vale. El sentido de la vida en el mundo es lo que tiene. Por eso es que la gente hace todo lo que se te hace a su alcance, sin importarle la condición del otro, sin importarle si tiene que pisar encima del otro y hundirlo. No, lo importante es que yo tengo que llegar a tener fama, etc. Ese es el sentido, el significado de la vida en el mundo. En cambio, con Cristo, el significado no está en lo que tenemos. El significado de nuestra vida está en lo que somos. ¿Quién eres tú? Esa identidad, recuerda usted que nosotros lo veíamos en este pequeño ciclo, la identidad. ¿Quién eres tú? Nosotros no somos ningún aparecidos, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos pueblo elegido, nosotros somos ese amor, somos la niña de los ojos de Dios. Pues tiene significado. Por eso es importante entender el significado de la vida cristiana, no es cualquier cosa. Porque no es simplemente hacer el bien y evitar el mal. Hay mucha gente que dice, no, pero es que el cristiano está llamado a hacer el bien. Pero es que en el mundo también hacen el bien, evitan el mal. Incluso hay personas en el mundo que hacen más bien que los mismos cristianos y que evitan el mal mucho más que los cristianos. Pero eso no lo hace cristiano. No es simplemente creer en Dios. La misma palabra de Dios lo dice. Es que el diablo cree en Dios y tiembla. El problema no está en creer en Dios, no es simplemente cumplir con ritos, con tradiciones, etcétera, etcétera, porque a veces nos volvemos tan ritualistas y para nosotros es más importante un ayuno, más importante un devocional, más importante una congregación que nuestra relación con Dios. Cuando nosotros establecemos nuestra relación con Dios, nuestra vida cambia. Porque es que esto muchas veces lo tomamos de pretexto. Lo que yo acabo de decir, lo tomamos de pretexto. Por eso es que no es importante congregarme. Por eso es que no es importante yo ir al ayuno. Porque mi relación con Dios es grande, es perfecta, es diferente, es distinta. Es que si tu relación con Dios fuera tan grande y tan perfecta como la dices tú ser, estarías en la congregación, estarías ayunando, estarías haciendo muchísimas más cosas de las que simplemente estás haciendo ahora, que es llegar y sentarse y escuchar la palabra, o levantarse en la mañana y orar y decirle a Dios, Dios, te encargo toda mi vida, te encargo a mis hijos, te encargo a mi familia, te encargo todo esto. Cuando nosotros hacemos todas estas cosas, pero sin sentido, sin significado, caemos en la religiosidad. Somos religiosos, lo cual no demuestra que somos cristianos, porque la religiosidad no muestra que somos cristianos. Porque nuestra actitud, nuestra vida, nuestro testimonio, pues no está en la religiosidad. El significado de nuestra vida no está en la religiosidad. El significado de nuestra vida está en imitar a Jesús. Como bien lo dice la palabra de Dios en Efesios. Yo le pido que me acompañe a Efesios capítulo 5. Mire que la palabra de Dios en el versículo 1 nos habla de imitar a Cristo. Porque Él imita al Padre, Él imita a Dios.
capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Amén, iglesia. ¿Qué nos invita la palabra de Dios? A imitar a Dios como Cristo lo hizo. Si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, si nosotros lo seguimos, entonces seguirlo significa imitar lo que Él hace, hacer algo por los demás, porque nuestro Señor Jesucristo muy claramente lo dice en su palabra, muy claramente lo expresó. Yo no he venido a gobernar, yo no he venido aquí a hacer un reinado, yo he venido a servir, yo he venido a ayudar, yo he venido por no por los que están sanos, no por aquellos que creen que no necesitan al médico de médicos, al Señor de señores, al Rey de reyes. Yo he venido por los enfermos, yo he venido por los cansados, yo he venido por los que sufren, yo he venido por los que tienen hambre. Yo he venido por los que no tienen consuelo, yo he venido por aquellos que están desanimados, yo he venido por aquellos que no tienen el sentido y el significado de su vida, por todos ellos. Y aquí estamos nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, es porque lo necesitamos. Es que nosotros no aceptamos a Cristo Jesús por cuestión de moda. Nosotros no aceptamos, así como en el mundo aceptan un celular Moto X, no sé qué, G5, 5G y toda la cosa, y simplemente lo hacen ¿por qué? Por un lujo, simplemente lo hacen para mostrar lo que tienen. No, es que nosotros no aceptamos a Cristo Jesús ni lo buscamos por un lujo, lo buscamos por una necesidad muy sentida. No, porque sabemos nosotros que Él nos cambia el sentido de nuestra vida, porque sentimos un vacío, porque ya nos damos cuenta que las cosas materiales no nos llenan, y por eso comenzamos nosotros a ver que en nuestro corazón se empieza a perfilar algo mucho más grande que la carne, algo mucho más grande que la temporalidad o que la materialidad, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu que ha sido derramado sobre toda carne y que nos hace ver que nosotros tenemos algo por hacer, que nos hace falta algo, tenemos un vacío. Cuando sentimos ese vacío es porque nuestra vida necesita encontrarle ese sentido. Y ese sentido nosotros lo encontramos en Cristo Jesús, y cuando lo aceptamos a Él, aceptamos su proyecto de vida, porque Él tiene un proyecto de vida. Él dio su vida por todos y cada uno de los seres humanos, que lo acepten o no lo acepten, pero Él dio la vida. Y aquellos que lo aceptamos, pues aceptamos también, no solo aceptar su vida, no solo aceptar el tiquete para entrar al reino de los cielos, sino también aceptar su proyecto. Aceptar su proyecto es aceptar su misión, aceptar su iglesia, aceptar y entender que formamos parte de un pueblo, parte de una familia. Y por eso Él nos invita a ejercitar y a demostrar ese nuevo estilo de vida centrado en el Evangelio, que es la misión, esa nueva misión que es la proclamación del amor de Dios al mundo, en formar parte de esa familia, en construir, edificar esa familia. ¿Cómo nos preocupamos cuando nosotros nos preocupamos por la iglesia? Cuando nosotros nos preocupamos por esa familia tan hermosa que Dios nos regala. Mire que a veces somos tan displicentes, somos como tan egoístas, como lo decía el domingo, pues que no vemos la importancia de tener a las personas que tenemos ahí al lado en esa familia, que son nuestra familia, son nuestros hermanos, y que muchos de ellos están ávidos y necesitados de un amor, de un abrazo, de un consuelo, de un café, hasta de un pan están necesitados. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, iglesia, que de verdad nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros estamos es para servir al otro, nosotros estamos para ayudarlo, nosotros estamos para ayudarlo, para guiarlo, para dirigirlo. La misma palabra lo dice: ayuden a los débiles en la fe. Nada sacamos con decirle: hermano, tranquilo que yo oro por ti. No, la misma palabra nos dice que tenemos que ponernos en los zapatos del otro, es decir, construir, edificar iglesia, edificar vida. Eso es vivir bajo el sometimiento del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos sujetamos, nos sometemos al Espíritu Santo, pues eso cobra un sentido. La vida nuestra cobra un sentido, le da significado. Y sabemos que Dios nos está usando grandemente para continuar la obra de Cristo. Porque Cristo y su obra, Cristo y la iglesia, es la razón de nuestra existencia.
Es lo que nos da sentido y lo que nos da significado. Lo demás, lo dice la palabra de Dios, viene por añadidura. Si nosotros le buscamos continuar esa obra, ese sentido, ese significado que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, en la predicación de su palabra, en la expansión del amor de Dios al mundo, pues nosotros nos vamos a llenar de gozo, de alegría, al saber que también estamos aportando un granito de arena a la misión y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias esta noche maravillosa y espectacular. Señor, con esa bendición tan grande y tan maravillosa de habernos dado una nueva familia. Gracias, amado Señor. Quizá de pronto nosotros no valoramos esa familia, no la hemos valorado, pero sabemos que muchos de esos miembros de esa familia oran por nosotros, oran por darle sentido a nuestra vida, oran por nuestros hijos, oran por nuestra familia, oran por nuestro proyecto. Por eso, juntos y unánimes, Señor, hoy nos entregamos a orar porque hemos entendido y hemos comprendido el significado de nuestra vida cristiana, el sentido de nuestra vida cristiana. Amado Señor, gracias por poner en el corazón de toda la iglesia, de la iglesia Pacto de Amor, esa maravillosa identidad de apoyo, de ayuda y de sentir la necesidad del otro, y esa satisfacción, el satisfacer esas necesidades de otros es lo que nos llena a nuestro corazón de amor, de gozo, de alegría. Amado Señor, continúe y sigue haciendo la obra en todos estos hogares de Pacto de Amor, los cuales yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta noche bendigo con el poder del Espíritu Santo, para que entre en cada hogar como en cada corazón la paz, el amor y la bendita esperanza. Amado Señor, te alabamos, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes este pequeño mensaje. Espero que con este nuevo medio que estamos utilizando, pues haya sido de mejor agrado, de mayor comprensión y de mayor tranquilidad para todos. De igual manera, les quiero recordar que el próximo domingo a las 8 de la mañana tenemos oración de Getsemaní. Los tiempos están difíciles. Ustedes, como escuchamos, yo escuchaba el día de ayer, el martes, todos estos días que hemos venido escuchando acerca de todas esas dificultades que están pasando la policía, esos atentados contra la fuerza pública, y nosotros tenemos que orar. ¿Cuántas madres, cuántos padres tienen hijos policías? Y son las personas que de una u otra manera Dios ha puesto para salvaguardarnos, para protegernos, para cuidarnos. Y tenemos nosotros que orar. El Señor nos manda que oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestro presidente electo, oremos por los congresistas, oremos por los alcaldes, oremos por todas las autoridades, oremos con ese verdadero sentido, ese verdadero significado que Dios nos ha dado, para que juntos y unánimes podamos ser co-constructores, que podamos edificar. Edifiquemos nuestras casas, edifiquemos nuestros hogares, edifiquemos nuestra iglesia, pero también edifiquemos no solo ciudad, sino también nación. Entonces demos ese granito de arena, aportémosle todos, siendo buenos ciudadanos y especialmente siendo intercesores, orando los unos por los otros. Entonces yo los invito para que el domingo estemos en la iglesia a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana estaremos orando por las necesidades de todos, por nuestros hijos. Lo invito para que usted haga las peticiones de oración y las pongamos en el altar del Señor y suplicarle, porque estos tiempos tan complejos y tan difíciles, pues la gente empiece a sentir la revelación de que todo lo que está ocurriendo es porque Dios nos ama, y Dios anhela y desea que nosotros, que tenemos el sentido y el significado de nuestra vida de ser cristianos, podamos compartir también con otros la maravillosa
fe que tenemos, el maravilloso Evangelio en Cristo Jesús. Amada iglesia, que Dios me lo bendiga, un abrazo muy grande para todos, una feliz noche, que descansen y con el poder de Dios nos vemos el domingo. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao.